¿Sabes quién es Demetria Gene? Es nada más y nada menos que la famosa actriz Demi Moore, y esta es su historia. Imagínate que Demi Moore nació en Nuevo México y, como ocurre en muchas familias, el señor Charles Armon, padre de Demetria, es decir, de Demi Moore, abandonó a su madre, Virginia, antes de que ella naciera. Virginia, la madre de Demi, se enamoró y se casó nuevamente con Daniel Güines, un hombre que cambiaba asiduamente de trabajo, lo que no daba lugar a la estabilidad familiar, pues los obligaba a mudarse de ciudad constantemente, y, por si fuera poco, durante su niñez Demi fue sometida a varias operaciones en el ojo izquierdo, a causa de un problema de estrabismo, una condición en la que los ojos no se alinean correctamente. Tuvo que usar un parche durante varios años. Demi pasó gran parte de su infancia y adolescencia en los suburbios de Pittsburgh, y, para colmo, a los 15 años sufrió un abuso por parte de un extraño, quien afirmó que, a cambio, le había pagado $500 a su madre. En ese entorno, Demi atravesó experiencias dolorosas y traumáticas a una edad demasiado temprana, episodios que no se narran por morbo, sino para comprender de dónde nace su fuerza, porque hay golpes que llegan antes de la adultez y, aún así, hay quienes consiguen no quedarse a vivir en la herida, la transforman en impulso, en carácter, en supervivencia, y entonces, la vida de Demetria, hoy conocida como Demi Moore, empezó a girar hacia un terreno distinto, el de las decisiones que cambian destinos. A los 16 años, una amistad cercana, Nastasia Kinski, la impulsó a dar un paso que para muchos habría sido impensable, dejar el colegio preparatorio Fairfax de Hollywood y apostar por un sueño incierto, el de convertirse en actriz. No era solo abandonar un aula, era salir al mundo real sin red, con la presión de demostrar que su historia podía ser algo más que sobrevivir. Tras dejar la escuela, Demi se sostuvo trabajando como modelo fotográfica. En esa etapa quedaron registradas imágenes que, más tarde, serían motivo de controversia, donde aparece desnuda y en poses que, con el tiempo, fueron utilizadas por revistas masculinas para vender morbo y construir una narrativa alrededor de su cuerpo, no de su talento. Años después, cuando su nombre comenzó a sonar como una de las figuras jóvenes más prometedoras de los años 80, esas fotografías reaparecieron publicadas en medios, intentando reducirla a un escándalo fácil, como si el pasado pudiera dictar el valor de una persona. Y aquí hay una pregunta inevitable: si era menor, ¿dónde estaban los adultos responsables? ¿Quién protegía a un adolescente en una industria que tantas veces confunde exposición con oportunidad? El cambio de escenario se consolidó en Los Ángeles. En agosto de 1979, poco después de cumplir 17 años, Demi conoció al músico Freddie Moore en un club nocturno. Fue un encuentro que abrió la puerta a otra etapa. La pareja se mudó pronto a un apartamento en West Hollywood, como si Demi buscara, por primera vez, escoger su propio rumbo en lugar de vivir empujada por el caos de otros. Pero el pasado seguía golpeando. En octubre de 1980, su padrastro murió y la vida familiar continuó marcada por la inestabilidad. Su madre, Virginia, arrastraba un historial prolongado de problemas con la ley, con episodios relacionados con consumo de alcohol y otros delitos. Y aún así, Demi no quedó definida por lo que le faltó ni por lo que le hicieron vivir. Esas grietas tempranas serían, con el tiempo, el punto de partida de una historia de supervivencia, reconstrucción y una identidad forjada no en la comodidad, sino en la resistencia. Mientras tanto, su vida profesional iba por otro camino. Demi empezó a abrirse paso en la pantalla. Su debut en cine llegó con un papel pequeño en Decisión, una película juvenil dirigida por Silvio Narizano. Fue una entrada discreta, pero significativa, el inicio formal de una carrera que todavía estaba aprendiendo a respirar. Poco después llegó su segunda película, Parasite, 1982, dentro del género de terror, dirigida por Charles Band. Allí, alguien dentro de la industria vio algo que no se puede fingir: potencial. Band incluso la comparó con una nueva Karen Allen, una frase que en Hollywood funciona como etiqueta, pero también como señal: esta chica puede llegar lejos. Y entonces apareció el momento que separa los intentos de las oportunidades reales. Su gran salto llegó cuando obtuvo el papel de Jackie Templeton en el drama televisivo de la cadena ABC, General Hospital. Ahí, por primera vez, la industria dejó de verla como una cara más y empezó a reconocerla como una actriz con presencia. Era el inicio de una etapa donde Demi ya no solo buscaba escapar del pasado, sino construir un futuro con nombre propio. En los años 90, Demi Moore dejó de ser una promesa para convertirse en un fenómeno. Con Ghost, 1990, no solo protagonizó una de las películas más vistas del planeta, capaz de superar los $500 millones en taquilla, sino que instaló su imagen en la memoria colectiva, una historia de amor suspendida entre la pérdida y lo imposible,
con una escena que el cine volvió eterna junto a Patrick Swayze y Melodías sin cadenas. La película llegó a competir por el Oscar a Mejor Película y su trabajo le abrió la puerta a una nominación al Globo de Oro, y pocos años después, en 1995, el dato era contundente: Moore era la actriz mejor pagada de Hollywood, como si el éxito hubiera terminado por darle, al fin, el lugar que el mundo tantas veces le negó al principio. Pero después de Ghost, el éxito dejó de sentirse como triunfo y empezó a parecerse a una prueba permanente, a más visibilidad, menos indulgencia, y, con frecuencia, más críticas. Se desató una reacción que reveló la parte más áspera de la industria: el aplauso podía cambiar de tono en un segundo y volverse sospecha, burla o castigo. En paralelo, su vida privada fue convertida en material público, su familia, sus decisiones y su silencio se leyeron como titulares. Con el tiempo, ella eligió recuperar el control del relato con Inside Out, 2019, donde expuso heridas y contradicciones desde la lucidez, no desde el espectáculo. Y cuando muchos ya la daban por capítulo cerrado, llegó la vuelta inesperada, con The Substance, 2024, reapareció con una actuación que reordenó la conversación sobre su carrera y la devolvió al centro, esta vez no como un recuerdo, sino como una presencia vigente. Después de The Substance, el mundo empezó a mirarla con un lente distinto, no como un ícono de otra época, sino como una actriz que regresó con una interpretación arriesgada, incómoda y plenamente contemporánea. La conversación pública se movió del morbo y el juicio hacia el reconocimiento, una reivindicación tardía de talento y permanencia. Y cuando Moore habla del cuerpo de la mujer, el mensaje que queda no es el de la perfección, sino el del costo de perseguirla. Ha dicho que en los 90 el estándar era cruelmente estrecho, la delgadez como requisito, y que, visto en retrospectiva, lo más duro no fue solo la presión externa, sino la violencia con la que una puede volverse contra sí misma para encajar. En esa misma línea, ha escrito cómo durante años colocó su valor personal en la apariencia, dándole más poder a la opinión ajena que a la propia, y cómo intenta soltar esa balanza. Incluso en su discurso de premios lo tradujo en una idea simple y filosa: la trampa de no ser suficiente, no lo bastante joven, bonita, delgada o exitosa, se rompe cuando se suelta la regla con la que una se mide. A todas las mujeres, aquí, en Femistorias, les recordamos que nuestro valor no está en encajar, sino en existir con dignidad. Ningún estándar, ni una talla, ni un antes y después, ni la aprobación de las redes o de miradas ajenas, merece que pongan en riesgo su salud o su vida. La industria, la publicidad y la comparación pueden gritar cambia, pero el cuerpo no es un proyecto para ganar aceptación, es su casa, el lugar donde viven, respiran, sienten y sueñan. Si hoy sientes que la presión te está empujando a decisiones peligrosas, detente, pide ayuda y habla con alguien de confianza, una amiga, un familiar, una orientadora del colegio, una psicóloga o un médico. Cuidarte no es rendirte, es elegirte. Tu vida vale más que cualquier imagen. Y así termina, por ahora, esta parte de la historia de Demi Moore, una mujer que no nació con el camino limpio, sino con heridas que muchos no sobreviven, y aún así decidió no quedarse en el suelo. Porque su vida no es la prueba de que todo es fácil, sino de que, incluso cuando el mundo te quiebra temprano, todavía puedes reconstruirte y volver con más fuerza, con más voz, con más verdad. En Femistorias nos quedamos con esto: nadie tiene derecho a reducirte a tu pasado, a tu cuerpo, o a tus caídas. No eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer con lo que viviste. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Femistorias y activa la campana. Compártelo con esa persona que necesita recordar que la vida no se acaba en una herida. Y, por favor, mucho cuidado con llevar tu cuerpo al límite solo por encajar con gente que no te quiere, y mucho menos te da de comer. Cuéntanos en los comentarios, qué parte de la historia de Demi te dejó pensando hoy.